Hola, buenos días. Buenos Hola, días, buenas. profesor. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar el día de hoy. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, bien, afortunadamente. Espero que estén ustedes bien, sus familias. Entiendo que están en una nueva cuarentena ahora en región metropolitana, ¿cierto? Bueno, a seguir cuidándonos nomás. Ok, bien. Vamos a continuar el día de hoy viendo el tema de recursividad. El día de hoy también al mediodía vamos a publicar el segundo ejercicio, el que debe desarrollarse en esta semana. ¿Ok? Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Ok, me confirman por favor si pueden ver la pantalla. Ok, Sí, profe, sí se ve. ok. Ya. Ok, el día de hoy vamos a empezar viendo recursividad. Básicamente la idea de una función recursiva, ¿ya? Es que si yo tengo una definición de una determinada función, ¿ok? Por ejemplo, la función a, ¿ok? Y la idea es que el, la forma como yo soluciono el problema de a es haciendo algunas instrucciones, pero además en algún momento yo voy a hacer también de nuevo una llamada a adentro. ¿Ok? A eso se le llama una función recursiva. Una función recursiva es una función que en el cuerpo de la función se llama a sí misma, pero obviamente el detalle aquí está en que cuando yo llamo a la función recursiva, aquí dentro, eh, hay algo que cambia con respecto a la llamada original. ¿Ok? Esta de acá es la llamada original. ¿Sí? Hay algo que tiene que cambiar de manera que llamar a la misma función tenga sentido y yo esté solucionando el problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo típico, que es el ejemplo de elevar un número a una determinada potencia, ¿no? Recordemos que ese problema lo hemos visto cuando hemos estado trabajando con invariantes. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero calcular o quiero una función que calcule x a la potencia k. ¿De acuerdo? Entonces, como yo quiero solucionar este problema, yo puedo encontrar una regla recursiva para la potencia, ¿okay? Que yo la conozco, que es la siguiente. Si yo tengo un número x elevado a un exponente k, entonces yo sé que esto es igual a x multiplicado por x a la k menos 1, ¿cierto? Por teoría de exponentes yo puedo saber eso. Entonces yo sé que existe una regla, de hecho, es una regla matemática, ¿no? ¿Sí? X a la k es igual a x multiplicado por x a la k menos 1. En donde ustedes pueden fijarse que la solución de x a la k, que es la potencia, ¿sí? La solución de x a la k depende de otra potencia, que es el x a la k menos 1. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando les dije que tiene que haber una diferencia entre la llamada original, que es x a la k, con solucionar el problema más pequeño, que es x a la k menos 1? ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros queremos solucionar un problema recursivo, casi siempre tenemos que tener una forma de cómo solucionar el problema recursivo de la forma más fácil posible. ¿Ok? Y eso pasa, por ejemplo, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el valor de k igual a 1 o el valor de k igual a 0. Pregunta, ¿cuánto vale la potencia de un número
cuando el exponente es igual a 0? 1. 1, ¿cierto? Entonces, fíjense que ni siquiera importa el valor de x. Cualquiera que sea el valor de x, cuando el exponente es 0, el valor de la potencia es siempre 1. ¿Ok? Y entonces yo podría decir también que la regla de arriba, que es la regla que me dice que x a la k es igual a x por x a la k menos 1, eso siempre va a cumplir cuando k sea mayor que 0. ¿Ok? Entonces fíjense que estoy armando como casos, ¿sí? Un caso que es el caso más simple y un caso que es el caso recursivo, que básicamente es la regla, ¿sí? La regla recursiva que suele tener una forma casi canónica, ¿no? Es una forma en la que yo tengo que resolver el problema, el problema original a través de solucionar un problema más pequeño. ¿Ok? Fíjense que cómo puedo llevar yo esta fórmula o esta regla, ¿sí? Que es esta de acá. ¿Ok? ¿Cómo la puedo llevar a programación? ¿Sí? Es simplemente implementando una función que haga estas dos cosas. ¿Ok? Vamos a verlo ahora. ¿Sí? Yo voy a entrar a un nuevo notebook. ¿Sí? Ustedes pueden mirar el apunte porque es básicamente lo mismo que vamos a ver en el apunte. Yo lo voy a hacer solamente por aquí para que ustedes puedan ver cómo hacemos el código. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, me la comentan, por favor. ¿Sí? Entonces, vamos a crear una función que se llame potencia, que recibe dos argumentos. ¿Ok? Recibe la base x, recibe el exponente k. ¿Ok? Y fíjense que en el caso que nosotros tenemos aquí, hay un caso que es el más básico y ese va a ser el primero que yo voy a colocar en mi función recursiva. ¿Cuál es el caso más básico? El caso más básico es que si k es igual a 0, lo que retorna esta función es 1, sin importar x, ¿no? Entonces, si k es igual a 0, ¿ok? Si k es igual a 0, lo que voy a hacer es retornar 1, ¿ok? Y en caso contrario, lo que haré es lo que está en la otra regla, ¿cierto? En caso contrario, yo sé que k no vale 0, por lo tanto k vale cualquier valor mayor a 0. Lo que voy a hacer es implementar esto, ¿no? Es decir, x por x elevado a la k menos 1 potencia. Eso significaría retornar algo como esto, ¿no? X por, ¿y cómo soluciono x a la k menos 1? X a la k menos 1 la soluciono con la misma función, potencia de x a la k menos 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esa sería nuestra función potencia. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer la prueba de imprimir la potencia de 2 elevado a la 8, ¿sí? Y eso nos va a dar 256. ¿Ok? Entonces, básicamente, funciones recursivas tiene que ver con crear una función tal que la solución original de lo que yo quiero, la solución original de esta llamada consiste en hacer una llamada a la misma función, pero con otros argumentos, de manera que esa nueva solución más pequeña pueda ayudarme a solucionar el problema completo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Si no hay preguntas, entonces, solamente para, solamente para mostrarles algo que está en el apunte, que me parece importante. ¿Recuerdan ustedes que cuando estuvimos solucionando el problema de la potencia en invariantes, habíamos encontrado una forma de cómo solucionar el problema de la potencia de mejor manera, eh, simplemente por analizar el caso cuando el exponente es par o impar? ¿Recuerdan? Si yo tengo, por ejemplo, y igual a x a la k, ¿ok? Y el exponente k es par, ¿de acuerdo? Y el exponente k es par, entonces significa que esto es lo mismo que decir y igual a x al cuadrado
elevado a la k medios. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces habíamos hecho esta descomposición cuando estuvimos viendo los invariantes y habíamos visto que esto nos ayuda a solucionar el problema de manera más rápida porque siempre en esta regla decrementamos el valor del exponente a la mitad en lugar de ir decrementándolo uno por uno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría implementar una regla recursiva utilizando esta regla. Yo podría decir, por ejemplo, que x a la k va a ser igual a al siguiente conjunto de reglas. Va a ser igual a x al cuadrado multiplicado o elevado a la k medios cuando k es par. ¿Okay? Voy a aplicar la regla recursiva clásica cuando k es impar, o sea, x por x a la k menos 1 cuando k es impar. Y por último, el último caso es cuando la potencia vale 1, en el caso de que k sea igual a 0. ¿Ok? Esta regla la podemos igual implementar. La van a ver ustedes en el apunte, ¿sí? No vamos a hacer la implementación nosotros porque es básicamente tener la misma función que nosotros hemos hecho ahorita, solamente que agregándole un caso más, ¿no? Pongo primero el caso en el que k es igual a 0 y luego diferencio dos casos, el caso en el que k es par, el caso en el que k es impar, y aplico una regla distinta. Igual es una regla recursiva. Fíjense que la regla, esta primera regla, la que está aquí, ¿sí? Esta primera regla se va a convertir en algo como return x asterisco asterisco 2. Perdón, esto es potencia. Se va a convertir en algo como esto, ¿no? Va a ser potencia de x asterisco asterisco 2 al exponente k medios. ¿Ok? ¿Sí? Sería algo como eso la llamada recursiva que nosotros hagamos en nuestra función. ¿Ok? De hecho, si ustedes ven el apunte, se van a dar cuenta que esa es la función que está implementada. La voy a poner yo aquí en este bloque de código para que lo puedan mirar. ¿Sí? Ahí está la función que acabamos de hacer. ¿Ok? Es una optimización de la función original. ¿Ok? Si n es igual a 0, retorno 1. En caso contrario, si n es par, entonces retorno la potencia de x al cuadrado al exponente n medios. En caso contrario, retorno x por potencia de x a la n menos 1. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, Profe, ¿sí? ¿cuál es la diferencia de este método con el método anterior? ¿Es más eficiente o menos eficiente? Buena pregunta. No es más eficiente en términos de cantidad de operaciones que se realizan, no es más eficiente. ¿Ok? En términos de que estamos poniendo una solución que se basa en una regla, conocida, matemática, más directa, podríamos decir que esta solución es más legible que la anterior, ¿no? Fíjense ustedes que exactamente la regla que nosotros estamos usando desde el punto de vista matemático es la regla que estamos implementando a nivel programación. Básicamente esa es la virtud de la recursividad, que podamos tener la posibilidad de hacer programas que son más legibles y que son más entendibles que un programa iterativo. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Ya? Pero más rápidos no son. ¿Ok? Más rápidos no son. Y de hecho en algún momento cuando veamos
veamos algo de algunos enfoques de diseño de algoritmos o algunas estructuras de datos, vamos a ver que algunas veces es preferible hacer las cosas iterativas que recursivas, y algunas veces es preferible hacerlas recursivas. Como por ejemplo el problema que vamos a ver ahora, ¿sí? El problema de las torres de Hanoi. ¿Ya? El problema de las torres de Hanoi es, es un problema que se puede definir de manera muy simple, recursivamente, ¿ok? Y de hecho el programa es muy sencillo de entender, y hacerlo de manera iterativa es algo más complicado, ¿ok? Les explico brevemente de qué trata este problema de las torres de Hanoi. Supongamos que nosotros tenemos tenemos tres barras o tres pilares, ¿sí? Primero tenemos una base, y la idea es que tenemos tres barras, ¿ok? Sobre las cuales nosotros vamos a colocar n discos. Cada disco tiene un tamaño distinto, y además de eso, los discos siempre están organizados del tamaño más grande al tamaño más pequeño en la pila. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo por acá voy a tener un disco grande, un disco mediano y un disco pequeño. ¿Okay? Yo lo que tengo aquí son lo que tengo aquí son tres barras, la barra A, la barra B y la barra C. ¿Ok? Y entonces yo lo que quiero hacer es llevar todos los discos de la barra a la barra C, utilizando la barra B como auxiliar. Pero la idea es la siguiente, que en ningún momento, en ninguna barra, puede haber un disco pequeño debajo de un disco grande. O sea, siempre tiene que haber un disco grande abajo y un disco grande arriba. ¿Ok? Si yo tuviera solamente dos barras, yo no podría solucionar el problema. ¿De acuerdo? Sin tener que sacar los discos fuera de las barras. O sea, la idea es que siempre un disco esté en alguna barra. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera solo dos barras, yo no podría solucionar el problema. ¿Por qué puedo solucionar el problema con tres barras? Porque yo puedo utilizar una de esas barras como auxiliar para ir haciendo los intercambios. ¿Ok? Una forma de solucionar este problema de manera muy intuitiva, ¿okay?, es lo siguiente. Yo puedo, em, yo puedo utilizar la siguiente estrategia. Si yo quiero mover n discos, ¿sí?, n discos de A a C, yo lo primero que voy a hacer es mover n-1 discos de manera recursiva. ¿Ok? N-1 discos los voy a mover a B. ¿Ok? N-1 discos los voy a mover a B. Una vez que yo he movido n-1 discos a B, fíjense que el disco grande, que es el disco que está más bajo en A, se queda solo. Y al quedarse solo, entonces puedo mover ese disco a su posición final, que sería C. ¿Ok? Profe, Finalmente, ¿sí? ¿cuál era la condición que se tenía cuando se mueve la argolla? La condición que se tiene es, primero, em, en ninguna barra, puede haber un disco pequeño debajo de un disco grande. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y además de eso, los discos se mueven uno por uno. ¿Ok? Los discos se mueven uno por uno. Sin embargo, Ya, cuando estoy diciendo, por ejemplo, que n-1 discos se mueven a la barra B, estoy diciendo que lo están haciendo recursivamente. O sea, de alguna forma, yo voy a solucionar el problema de mover n-1 discos a la barra B. ¿De acuerdo? Al hacer eso, entonces tengo el disco grande, el más grande de A, lo tengo solo. Y entonces lo puedo mover desde A hasta C, de manera que ahora ese disco grande va a estar en su posición final. ¿De acuerdo? Y ahora los n-1 discos que habían quedado en B, que eran el mediano y el más pequeño, estamos haciendo el caso para n igual 3, pero esto funciona para cualquier n. Ahora lo que voy a hacer es mover los n-1 discos de B a C.
¿Ok? Y entonces de esa forma habré solucionado el problema. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los pasos para solucionarlo? Miren, para poder solucionar el problema de Hanoi con n discos, en donde yo tengo la barra A, la barra B y la barra C, fíjense que yo lo que quiero siempre es mover discos, mover elementos de la barra A a la barra C utilizando la B como auxiliar. ¿Ok? Entonces, para solucionar este problema, yo lo que tengo que hacer son los siguientes pasos. Hanoi de n-1. Dijimos que vamos a mover n-1 discos desde la barra A hasta la barra B, que es la destino, y a quién utilizo como auxiliar. O a quién puedo utilizar como auxiliar. A B. A B, cierto. Entonces, cuando yo mueva n-1 discos, yo lo que voy a hacer es mover discos desde A hacia B, utilizando C como auxiliar. ¿Okay? Ojo, yo quiero mover n-1 discos desde A hasta B, utilizando la otra como auxiliar, que es C. ¿De acuerdo? Una vez que he hecho eso, entonces ahora puedo mover, ¿sí? Mover un disco de A a C. ¿Okay? Que fue el grande, ¿cierto? El disco grande lo muevo de A a C. Y ahora, para recuperar lo que queda, lo que tendría que hacer es llamar a Hanoi de nuevo, pero ahora con n-1 discos. ¿De dónde a dónde? Voy a mover n-1 discos de B a C, utilizando A como auxiliar. Profe, ¿Sí? que no que una de las restricciones era que solamente se podía mover un disco a la vez, Se puede mover un disco a la vez, sí. pero entonces cuando estaríamos moviendo n-1 disco no estaríamos moviendo más de uno. Ojo que lo estamos haciendo recursivamente. Ah, ya. ¿Sí? Es decir, estoy diciendo Hanoi de n-1. Ahora, cuando llamemos a Hanoi de n-1, se vuelve a llamar a la función en donde se quiere solucionar un problema con menos discos y se va haciendo, o sea, vamos solucionando el problema paso a paso. Fíjense que el único lugar de esta función en donde yo muevo un disco es en esta parte, ¿sí? En esta llamada de aquí, o en este procedimiento. ¿Sí? Este es el único lugar en donde yo muevo un disco. Y estoy moviendo un solo disco desde una cierta posición que es A hasta una cierta posición que es C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense. Voy a mover n-1 discos de A a B utilizando C como auxiliar. Y eso está en esta primera llamada. Luego me queda libre el disco de A, el grande. Por eso lo muevo de A a C. Y ahora voy a mover n-1 discos desde B hasta C utilizando A como auxiliar. Desde B hasta C utilizando A como auxiliar. Pregunta. Pregunta. Estamos haciendo esto asumiendo que yo tengo varios discos N. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cuándo esta función Hanoi debería ser trivial? Cuando hay un solo disco. Cuando hay un solo disco, ¿ok? ¿Alguien más? De hecho, hay una solución incluso más trivial, ¿no? Cuando no hay discos. Cuando no hay discos. ¿Qué hago cuando no hay discos? Nada. Nada, exacto. ¿Sí? Entonces, fíjense que para hacer esto, la única regla que yo debería asegurarme es lo siguiente. Yo voy a hacer estos 3 pasos solamente si es que n es mayor a 0. ¿Ok? Yo voy a hacer estos 3 pasos solamente si n es mayor a 0. Es decir, si n es igual a 0, yo no hago nada.
¿sí? Yo no hago nada. ¿De acuerdo? ¿El output de esta función cuál sería? ¿El número de pasos? El output de esta función, como nosotros vamos a ir imprimiendo los movimientos, este mover disco de A a C, lo vamos a colocar como un print, y lo que nos va a salir es la lista de movimientos que tenemos que seguir para solucionar el problema. Vale. ¿Ya? De hecho, es eso lo que tenemos, fíjense ustedes, es eso lo que tenemos en nuestro apunte, y lo voy a colocar por acá. ¿Ok? Lo voy a colocar por acá. ¿Sí? Fíjense, esta es la función de Hanoi. ¿Ya? Esta es la función de Hanoi. ¿Sí? Es lo mismo que hemos puesto por aquí, fíjense, ¿sí? Solamente que ahora la tenemos en código. Hanoi de n, voy a mover discos de la barra A a la barra C utilizando la B como auxiliar. Si n es mayor a 0, entonces hago Hanoi de n-1, voy a mover n-1 discos de A a B utilizando C como auxiliar. Luego hago un print, ¿sí? Hago un print donde simplemente voy a mover, indicando con una flecha, que voy a mover algo desde A hasta C. ¿Ok? Y luego hago el siguiente caso. Hanoi de n-1 desde B hasta C utilizando A como auxiliar. ¿Ok? Miren lo que pasa cuando yo voy a correr esta función y la voy a llamar con 3 discos, y las barras van a ser la barra 1, la barra 2 y la barra 3. ¿Ok? Y lo que tenemos es el conjunto de pasos que se requieren para hacer el traspaso. ¿Sí? Ustedes lo pueden verificar, ¿sí? Y si ustedes lo verifican se dan cuenta de que estamos solucionando el problema. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer por aquí ahora les muestro cómo se ejecuta esto. Permítanme, voy a hacer... Ok. Estamos ahí, ¿sí? Tenemos 3 barras, ¿ok? Tengo 3 discos. El disco grande, el disco mediano y el disco pequeño. ¿Ok? Y fíjense en los movimientos. Dice primero mover un disco de 1 a 3. ¿Sí? Mover un disco de 1 a 3. ¿Qué significa? Mover el disco más pequeño de 1 a 3. ¿Ok? Entonces acá va a quedar el disco pequeño. ¿Ok? El siguiente paso es mover de 1 a 2. Mover de 1 a 2 significa mover este disco. Ok, mover este disco a 2. El mediano. La siguiente regla me dice mover de 3 a 2. O sea, el disco pequeño, moverlo de 3 a 2. Fíjense que en todo momento estamos cumpliendo con las condiciones. Luego dice mover de 1 a 3. Es porque el disco grande que está acá lo tengo libre. ¿Sí? El disco grande lo muevo a 3. Luego el siguiente paso dice mover de 2 a 1. Mover el disco pequeño de 2 a 1. Y lo voy a borrar de aquí. El siguiente paso es mover de 2 a 3. Significa que el disco mediano lo voy a mover de 2 a 3. ¿Sí? Y el último paso va a ser mover de 1 a 3, en donde solo queda el disco pequeño que estaba por aquí, a 3. ¿Ok? Y habremos resuelto el problema. Ustedes pueden verificar y correr este algoritmo con más discos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 5 discos? Obviamente, si tengo 5 discos, la cantidad de pasos va a ser mayor. ¿Sí? Y ahí están todos los pasos. ¿Sí? Uno los puede verificar. No lo vamos a hacer nosotros porque tomaría bastante más tiempo, pero uno puede verificar y nos damos cuenta que el problema se soluciona con una función intuitivamente tan simple como esta que hemos definido arriba. ¿Ok? Profe, ¿Sí? que al principio usted le puso a las barras A, B y C. Ujú. ¿Da lo mismo que tengan números o que tengan como string? Sí, da lo mismo. De hecho, ustedes podrían aquí, por ejemplo, colocar, miren, podrían colocar A, B,
y C. Ok, y el programa igual funciona. Es decir, la descripción o el nombre de la barra en realidad es algo que igual la función maneja de manera simple. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? cuando se hace el primer, luego del if, en la línea 3, Ujú. ahí, o sea, como es recursiva la función, se vuelve como se vuelve a correr el código, ¿no? Sí, sí, o sea, fíjense que cuando uno llama a Hanoi de n-1, A, C, B, es como si uno quisiera resolver un problema más pequeño que el original, en donde ahora quieres mover ya no todos los discos, sino uno menos, utilizando las mismas barras. ¿Ok? Que como que, sí, sí, pero es que me cuesta como entender el código, siento que es como, pensé que iba a ser una cuestión más como compleja. Sí, por eso justamente la idea de mostrarles el problema de Hanoi es para mostrarles que la recursividad puede ayudar a que nosotros como programadores llevemos una, una intuición muy simple de un problema a código. ¿Ok? A código. Entonces, fíjense ustedes que la simple intuición de que esta primera explicación que les hice, ¿no? Si yo quiero resolver todo el problema, primero lo que tengo que hacer es resolver un problema más pequeño, que es llevar n-1 discos a la barra auxiliar. ¿Cómo se va a hacer? O sea, si las reglas de mi programa están bien, entonces se va a solucionar de manera correcta esa parte, dejando el último disco libre para llevarlo a su posición final y luego terminando de solucionar el problema de n-1 de nuevo con la misma llamada. Es por eso que hay mucha intuición en la forma como estamos resolviendo este problema de Hanoi, ¿ok? Y esa intuición, afortunadamente, gracias a la recursividad, la podemos llevar directamente al código, ¿sí? Esa es la ventaja, ¿ok? Esa es la ventaja. Si uno quisiera resolver este problema de manera iterativa, es bastante más problemático, ¿sí? Es bastante más problemático porque uno requeriría de usar cosas muy elaboradas como estructuras de datos y cosas por el estilo para poder hacerlo iterativo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? que me quedó una duda, ¿por qué no hay un print en el Hanoi, en el último Hanoi? Yo pensé que iba a haber dos prints, pero no. Bueno, igual funciona obviamente, pero pensé que iba a haber un print abajo también. Ya. Fíjate en la intuición que le estamos dando a la solución del problema. ¿Ok? Fíjate que primero quiero llevar n-1 discos a la barra B. Ahí no voy a poner ningún print porque se entiende que de alguna forma van a ir los discos los n-1 discos desde A hasta B. ¿Ok? Luego, lo único que tengo que colocar como print es el movimiento que sí yo defino como disco, que es mover el disco de A C. Y luego, el siguiente paso, que es mover los n-1 discos desde B hasta C, yo tampoco pongo ningún print porque se entiende que el método automáticamente va a hacer su trabajo de llevar esos discos desde B hasta C. Y dentro se van a hacer los prints. ¿Ok? Entonces, Ya, por eso es que yo coloco solo un print, que es el movimiento que yo a ciencia cierta conozco, que es mover el disco de A a C. ¿Ok? ok. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bien, bien, si no hay preguntas, eh, uno podría, uno podría resolver
algoritmos, cualquier algoritmo iterativo, convertirlo a un algoritmo recursivo. Eso no necesariamente indica que el algoritmo va a ser más eficiente. Ojo, ¿sí? No necesariamente indica que el algoritmo va a ser más eficiente, ¿de acuerdo? También puedo llevar un algoritmo recursivo a un algoritmo iterativo. Generalmente la conversión de un algoritmo recursivo a un algoritmo iterativo implica que uno haga algunas cosas más elaboradas, como utilizar estructuras de datos, por ejemplo, tipo pilas, pilas, colas, ¿ok? Pero se puede, ¿ok? Todo algoritmo recursivo siempre se puede representar de una forma iterativa también, ¿ok? Ok, ok. Ya. ¿Sí? Vamos a pasar entonces ahora a ver el tema de diagrama de estados. ¿Sí? Diagrama de estados. Si no hay más preguntas sobre recursividad, entonces pasamos a diagrama de estados. ¿Ok? Una forma de cómo implementar algoritmos basados en invariantes principalmente es que nosotros utilicemos un enfoque, ¿sí? Un enfoque basado en, es como simular que un programa, está navegando por diferentes circuitos cuando lo estamos ejecutando. ¿Sí? Cuando me refiero a circuito, me refiero a que, por ejemplo, cada vez que uno ejecuta un condicional, entonces significa que el programa se está yendo por alguna parte de la solución. ¿Sí? Cuando se ejecuta por otro condicional, se está yendo por otra parte de la ejecución, y así. ¿Ok? Entonces, uno podría representar ese esquema de evaluación o ese esquema de procesamiento como un diagrama de estados. ¿Ya? Como un diagrama de estados. Vamos a ver nosotros ahora un ejemplo, que es el ejemplo que está en el apunte, en donde yo puedo tener, por ejemplo, una cadena. ¿Sí? Yo puedo tener una cadena de caracteres. ¿Ok? Y yo en la cadena de caracteres, por ejemplo, yo puedo decir, hola, ¿cómo estás? ¿Ok? Es una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Y yo lo que quiero es contar cuántas palabras hay en esta cadena de caracteres. ¿Sí? Quiero contar cuántas palabras hay en esta cadena de caracteres. Entonces, yo lo que voy a encontrar, obviamente para poder contar la cantidad de caracteres o la cantidad de palabras en una cadena de caracteres, yo lo que voy a tener que hacer es ir recorriendo la cadena carácter a carácter, ¿cierto? O sea, en algún momento voy a ir recorriendo, por ejemplo, todos los caracteres de hola, en algún momento voy a llegar al espacio en blanco, y luego voy a pasar a los siguientes caracteres de las siguientes palabras. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo quiero contar las palabras, yo puedo identificar ciertas reglas que se van a ir cumpliendo. Como por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo, algunas reglas son que si yo me encuentro, vamos a llamarle la cadena S, ¿ya? Entonces, si yo me encuentro, por ejemplo, S sub K, ¿no? Si yo me encuentro en una letra, si S sub K es una letra, ¿ok? Por ejemplo, otra cosa que yo voy a encontrar es que de repente en algún momento S sub K es un espacio en blanco, ¿sí? Tal vez en algún momento yo me voy a encontrar con que K tiene la longitud de S. Entonces, fíjense que hay varias condiciones que yo tengo que tener en cuenta para poder solucionar el problema, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo estoy en una letra? ¿Qué pasa cuando yo llego a un espacio en blanco? ¿Qué pasa cuando el valor de K ya llegó al límite final de la cadena? ¿Sí? Entonces, para poder manipular o para poder manejar todas estas reglas o estas condiciones y poder solucionar el problema, lo que nosotros vamos a hacer es crear un grafo. ¿Ok? Vamos a crear un grafo que me vaya indicando cuáles son las posibles transiciones de este problema y cómo llego a solucionarlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿dónde va a empezar el grafo? Cuando yo inicio el proceso, ¿sí? Cuando yo inicio el proceso, les pregunto,
¿Cuántas palabras tengo yo? Le voy a llamar NP, ¿sí? ¿Cuántas palabras tengo yo antes de comenzar a leer la cadena? ¿Cómo? ¿Cuánta cantidad de palabras tengo en una cadena si yo todavía no inicié a leer la cadena? O sea, todavía no inicié la lectura de la cadena. ¿Cuántas palabras debo tener? ¿Cero? 0, exacto, ¿sí? 0. Entonces, fíjense que la cantidad de palabras inicial es 0, ¿ok? Entonces, mi problema empieza con una condición, que el número de palabras es igual a 0, ¿ok? Que el número de palabras es igual a 0. Y yo voy a identificar, ¿sí? Yo voy a identificar dos posibles estados para mi problema. Voy a identificar un estado que le voy a llamar fuera, ¿ok? Que es un estado, ¿sí? Que es un estado que siempre va a estar activado cuando yo esté fuera de una palabra, ¿ok? Fuera de una palabra. Y voy a tener otro estado que se va a llamar dentro, que siempre lo voy a identificar cada vez que yo, cuando esté recorriendo, estoy dentro de una palabra. ¿Ok? Dentro de una palabra. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿sí? La pregunta es, al inicio de este proceso, ¿yo estoy fuera o dentro de una palabra? ¿Fuera? Fuera, ¿cierto? Entonces voy a colocarle a este nodo el estado fuera. ¿De acuerdo? Pregunta. Pregunta. Yo estoy en el estado inicial. Voy a empezar a recorrer la cadena. ¿De acuerdo? Voy a empezar a recorrer la cadena. ¿Qué tendría que pasar con los caracteres de la cadena al inicio de manera que yo me mantenga en el estado fuera? ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar con los primeros caracteres de la cadena de manera ¿Fuera en espacio? que fueran espacios en blanco? Exacto. Entonces, miren, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Va a haber una transición desde el mismo estado fuera, siempre y cuando la condición que yo voy a ver es que S sub K es igual a espacio en blanco. ¿Ok? Es decir, si yo estoy en el estado fuera, o sea, no estoy en ninguna palabra, y los caracteres son espacios en blanco, yo sigo en el estado fuera. ¿De acuerdo? Sigo en el estado fuera. Pregunta, pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que yo pase de un estado fuera a un estado dentro? Que SK no sea espacio. Que SK no sea espacio en blanco. Entonces eso quiere decir, voy a ponerlo por acá, si S sub K es diferente de espacio en blanco. ¿Sí? Es diferente de espacio en blanco. Además de eso, Profe, ¿sí? una pregunta, perdón, el NP, ¿qué es exactamente? NP es el contador de palabras. Ah, ya, Sí. gracias. ¿Ok? Entonces, si yo detecto que hay un carácter que es diferente, o sea, yo estaba en el estado fuera, ¿de acuerdo? Estaba contando espacios, no contando, estaba pasando espacios, y de repente me topo con que hay un carácter que no es un espacio. Les pregunto, ¿en ese momento puedo decidir que he encontrado una nueva palabra? Sí. Sí. Entonces, justamente en este punto, en donde yo hago la transición de fuera a adentro, yo voy a modificar NP con un valor más. ¿Sí? Significa que acabo de encontrar una nueva palabra. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta. Yo ya me encuentro en el estado dentro y el estado dentro está todo el tiempo funcionando cuando yo estoy dentro de una palabra. ¿Qué tendría que pasar para que yo permanezca en el estado dentro?
Sigan siendo Eh, distintos, o sea, de espacio. ¿Sí? ¿Alguien más iba a comentar también? no, sí, lo mismo, que el siguiente también sea un carácter y no un espacio en blanco. Excelente. Entonces, si S sub K sigue siendo diferente de espacio en blanco, entonces yo me mantengo en el estado dentro. ¿Sí? Ahora veamos. ¿Qué tendría que pasar para que yo pase de un estado dentro? O sea, estoy leyendo caracteres de palabras. ¿Qué tendría que pasar para que yo vuelva al estado fuera que está aquí? Que haya un espacio en blanco. Que haya un espacio en blanco. Excelente. Entonces, sí, S sub K es igual a un espacio en blanco. Si hay un espacio en blanco, yo regreso al estado fuera y continúo haciendo todo el resto de cosas. ¿Ok? Ahora, fíjense que en algún momento estos estados fuera, dentro, comienzan a intercalarse dependiendo de las condiciones. En algún momento yo tengo que llegar a un estado al que le voy a llamar el estado fin. O sea, cuando se termina todo. ¿De acuerdo? Pregunta. Tanto si yo estoy en un estado dentro, leyendo palabras, leyendo caracteres, o si yo estoy en un estado fuera, leyendo espacios, ¿cuál sería la condición para terminar este problema? Me imagino que el K sea igual como el length del vector, algo así. Perfecto, sí. La condición acá sería si K es igual a la longitud de S, ¿cierto? Y por abajo, por el otro lado también, ¿no? Si K es igual a la longitud de S. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? En un diagrama de estados, al estado final, el estado que soluciona el problema, a ese estado siempre se le representa con dos círculos, ¿ya? Significa que es el estado final, ¿ya? Cualquier otro estado es un estado intermedio e indica simplemente una transición de uno a otro, ¿sí? Fíjense cuál es la intención, ¿sí? ¿Cuál es la intención de hacer un diagrama de estados? Si ustedes se fijan, en el diagrama de estados estamos implícitamente colocando cuáles son las invariantes de nuestro problema. ¿Sí? ¿Cuáles son las invariantes de nuestro problema? ¿Ok? Las invariantes son aquellas condiciones que se van cumpliendo dentro de cada iteración del algoritmo de manera que se preserven siempre. ¿Sí? Cuando yo modelo un problema de este tipo a través de un diagrama de estados, entonces yo estoy asegurándome en todo momento que las condiciones que yo estoy colocando para que se cumplan los estados o para que se mantengan en los estados la solución, entonces tienen que cumplirse de manera que yo no puedo salirme de ninguno de estos estados que yo ya consideré para poder solucionar. ¿Sí? De manera que los invariantes están ahí en cada una de las condiciones que estamos colocando en este diagrama. ¿Ok? Ahora, también sirve porque yo puedo llevar este diagrama de estados directamente hacia un programa. ¿Ok? Yo puedo llevar este diagrama de estados directamente hacia un programa. Se los muestro ahora. El programa que está en el apunte, ¿sí? Es de hecho, les voy a mostrar ahora. Está acá. ¿Sí? El programa que está en el apunte, lo único que hace es implementar este diagrama de estados. Fíjense. Miren, tengo una función que se llama contar palabras. ¿De acuerdo? Tengo una función que se llama contar palabras, recibe la cadena, y lo primero que hago es inicializar np igual a 0. Fíjense que ese era el estado inicial de mi diagrama de estados. ¿Sí? Todo esto, todo lo que está antes del primer estado, es el estado inicial. Lo estoy inicializando así, np igual a 0. ¿Sí? Y además, una forma de implementar este diagrama de estados en donde yo tengo etiquetas para los estados
en este caso fuera y dentro, lo voy a hacer a través de una variable. ¿Sí? Va a haber una variable que va a indicar en qué estado me encuentro en este momento. Por ejemplo, estado igual fuera. ¿Ok? Yo lo estoy inicializando porque el estado inicial es obviamente fuera. ¿Sí? Y ahora hacemos lo siguiente, miren, voy a recorrer toda la cadena y para eso utilizo este for, que es algo conocido, ¿cierto? Voy a recorrer la cadena, ¿sí? Voy a recorrer la cadena y ahora lo que voy a hacer es implementar las condicionales que están dentro del diagrama de estados. Por ejemplo, el condicional me dice, miren, si el estado es igual a fuera, ¿qué quiere decir? Significa, si me encuentro en el estado fuera y S sub k es diferente de espacio, si me encuentro en el estado fuera y S sub k es diferente de espacio, ¿hacia dónde nos íbamos? Nos íbamos hacia el estado dentro, incrementando NP en 1. Nos vamos, incremento NP en 1 y ahora me voy al estado dentro. ¿Sí? Y ahora me voy al estado dentro. Si la condición de arriba no se cumple, quiere decir que no estoy en el estado fuera, sino que estoy en el estado dentro. Si estoy en el estado dentro, aquí, ¿ok? Si S sub k es igual a vacío, entonces lo que cambio es a estado fuera. Si estoy dentro y S sub k es igual a vacío, lo que hago es el cambio de estado a fuera. ¿Ok? Profe, ¿Sí? el, el, el for en este caso, en realidad, bueno, en realidad no sé qué, a qué, voy a preguntar de nuevo. Eh, el if, el Ujú, segundo if que hay en la línea 7, ujú, se supone que cuando no es un espacio, si efectivamente ese lugar en el vector es un espacio, ujú. la función tiene la capacidad como para que no tire error porque es como que no encuentra nada y como que volvería a correr el for, ¿no? Ya, ya, buena pregunta. Fíjense, fíjate Francisco que el for es la instrucción que está, es la instrucción más externa de todo esto. Por lo tanto, ese for lo que está haciendo todo el tiempo es haciendo una iteración a la vez. A la vez. ¿De acuerdo? La primera vez usa un k igual a 0. Pero cuando termina todo lo que está dentro, automáticamente el for hace una nueva iteración con el siguiente k, que en este caso es un k igual a 1. Eso es automático. ¿Ok? Es automático. O sea, el for es una instrucción que se ejecuta lo que está dentro y una vez que se ejecuta lo que está dentro, automáticamente cambia al siguiente valor. ¿De acuerdo? Es automático. O sea, va de 0, luego a 1, luego a 2, luego a 3, luego a 4 y así. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿se han fijado ustedes que estos bucles en donde decíamos, por ejemplo, si estoy en el estado fuera y SK es igual a vacío, sigo en el estado fuera, eso no lo estamos implementando explícitamente en el programa. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el estado fuera y SK es igual a espacio, no se ejecuta nada. Y al no ejecutarse nada, no estoy cambiando de estado y tampoco estoy incrementando NP. Por lo tanto, simplemente vuelve al for, incrementa el valor de K y sigo estando en el estado fuera, pero ahora con otro carácter. ¿Ok? De la misma forma, fíjense que cuando yo estoy en el estado dentro y el valor de ese sub K es diferente de vacío, o sea, sigo teniendo caracteres, yo no hago nada. Simplemente hago que K asuma el siguiente valor con el for y esto está ejecutándose una vez por iteración. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ojo, cuando ustedes tienen una instrucción if y la condición de esa instrucción if no se cumple, como en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si esto no se cumple? Si esto no se cumple, simplemente es como que el programa no hace nada.
¿Ok? El programa no hace nada. Y al no hacer nada el programa, termina el bucle, termina esa iteración del bucle y vuelve con el siguiente valor del for. ¿De acuerdo? Vuelve con el siguiente valor del for. ¿Sí? Fíjense que en este caso, en particular, yo no estoy colocando o implementando explícitamente la condición de que si K es igual a len, a la longitud de la cadena. ¿Por qué? Porque eso implícitamente está en el for. Obviamente en el for, cuando yo ya llegue a la longitud de la cadena, se termina el for y por lo tanto termino el programa. ¿Ok? Miren, vamos a probar este programa con print contar palabras. ¿Sí? Print contar palabras y le voy a poner una cadena, por ejemplo, hola, hola a todos. ¿Ok? Tendríamos ahí 3 palabras, ¿cierto? Entonces el contador me dice hay 3 palabras. Miren, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, más espacios en blanco al inicio, más espacios en blanco al final? Igual funciona. Y me dice que hay 3 palabras, porque fíjense que yo he pensado, al momento de hacer el diagrama de estados, he pensado en todos los escenarios posibles usando los estados fuera y dentro para que me ayuden a definir si he encontrado una palabra nueva o si es que he salido de una palabra y me encuentro en un espacio en blanco. Yo podría colocar también muchos más espacios entre cada palabra, ¿sí? Y igual el algoritmo va a funcionar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? A mí no me quedó muy claro por qué en el else hay un if, creo que lo explicó, pero Aquí, ¿sí? sí. Ya. Fíjense que este else viene del if que está arriba. O sea, el if de arriba dice, si estado es igual a fuera, se ejecuta esto. En caso contrario, significa que aquí estado está en dentro. Entonces, si estado está en dentro y el if que viene abajo es el que está aquí, si estado está en dentro y ese sub k es espacio, lo que tengo que ir es cambiar el estado hacia afuera. Está aquí. Si ese sub k es igual a espacio, estado igual fuera. ¿Ok? Ujú. En ese caso se podría usar como solamente un if y un elif, en el sentido como if estado igual afuera and if esto ese de cada distinto de espacio en blanco y abajo el if, ¿eso se podría? ¿O? Ya. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con lo siguiente. ¿Sí? Hay que tener cuidado con lo siguiente. Cuando uno coloca, cuando usas operaciones lógicas dentro de un condicional, ¿sí? Hay que tener en cuenta que se evalúan ambas expresiones para evaluar la condición lógica. ¿Ok? Se evalúan ambas expresiones para evaluar la condición lógica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué aquí hemos decidido hacerlo por separado? Porque si tú tuvieras un else de este if que está aquí, que podría pasar, ¿sí? Tú ya no podrías utilizar la expresión booleana arriba de estado igual fuera y s sub k igual a 0, igual a diferente de, perdón, de vacío, porque no tendría forma de que pongas el else que está dentro para la segunda condición. ¿Ok? Entonces, en este caso, preferimos colocar cada condición por separado y anidado, ¿sí? Así como está aquí. O sea, primero verifico el estado y luego verifico la condición que pasa dentro de ese estado. ¿Ok? Y se hace más claro y más legible lo que yo estoy poniendo dentro del programa. Y también para seguir con la lógica del diagrama de estados. ¿Ok? Solamente por eso, por claridad. Por claridad, ¿ok? Cuando un diagrama de estados se hace más complejo, es bastante más difícil poder seguir las condiciones y poder utilizar funciones booleanas que, digamos, que aglomeren las condiciones unas con otras, ¿ya? Así que es preferible hacerlo primero así. Si es posible reducir con algún condicional o con algún booleano, entonces se hace, pero principalmente lo primero es tener la función que haga exactamente lo que quiero que haga. Por eso definí el diagrama de estados y luego si quiero puedo hacer alguna optimización, ¿ya? Ya, gracias. Eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? En términos de eficiencia, poner muchos if o muchos else es poco eficiente. Buena pregunta. En términos de eficiencia, o sea, de la cantidad de operaciones que el computador realiza, no. No es ineficiente, o sea, no es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. En términos de longitud de código y de legibilidad del código, ahí sí puede ser un factor, ¿ya? Ahí sí puede ser un factor. Entiendo. Y en términos de velocidad. Es lo mismo, mm, Ah, ya, ya. es lo Muchas mismo, gracias. sí, ¿ok? Solamente para ilustrar, ¿no? Este ejemplo. Si ustedes dicen, if estado igual fuera, si es cierto, y luego hacen lo de abajo, if sk diferente de vacío, ¿sí? Están haciendo dos operaciones, porque es la primera condición y la segunda condición, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si ustedes hicieran algo como esto, lo voy a poner abajo solo como ejemplo, ¿ya? Pero esto no va a correr porque no tenemos más cosas. Si yo hiciera algo como esto, ¿ya? Si estado es igual a fuera, and s sub k es diferente de vacío, ¿sí? Si yo tuviera esa condición, les pregunto, ¿cuántas operaciones se llevan a cabo en ese condicional? 2 también, ¿cierto? Ah, de hecho, se llevan a cabo 3, ¿cierto? Evaluar este booleano, 1. Evaluar este booleano, 2. Evaluar el operador lógico, 3. ¿Sí? Ojo, eso no quiere decir que poner esto que está abajo sea más, más o menos eficiente que esto que está arriba. O sea, es básicamente lo mismo porque lo único que estoy haciendo es que en este caso estoy haciendo dos comparaciones o dos operaciones. Aquí estoy haciendo 3, pero eso no agrega mucho tiempo en complejidad tampoco, porque siempre es la diferencia de una sola operación en cada bucle, así que es casi nada. La siguiente clase, cuando nosotros comencemos a ver análisis de algoritmos, o sea, cuando empecemos a ver o a contar realmente cuántas operaciones lleva a cabo un algoritmo, se van a ir dando cuenta ahí de que operaciones más o operaciones menos muchas veces no hacen la diferencia. Lo que hace la diferencia es el factor de cuántas veces haces tú pasadas de la data completa. Y ahí sí hace la diferencia bastante más grande. Lo vamos a ver cuando veamos complejidad computacional a partir de la siguiente clase. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Yo no, profesor. Ok, ok, genial. Bueno, vamos a terminar la clase ahí. Gracias por venir a la clase. Hay un ejercicio en los ejercicios de los apuntes que es muy interesante para resolverlo utilizando esta estrategia del diagrama de estados, que es Camel Case, ¿sí? Ese no es el ejercicio de esta semana, pero igual es interesante que lo vean para que puedan resolverlo, ¿sí? De hecho, el ejercicio de esta semana lo vamos a colocar ahora, al mediodía, ¿ya? Eso, solamente como último consejo a todos los que están, y pueden por favor de repente manifestarles a sus compañeros que no han venido a clase, em, como equipo docente necesitamos que ustedes se comuniquen con nosotros y nos comuniquen si es que tienen algún problema con las evaluaciones. O si es que tienen algún problema con algún tema en particular y necesitan algún refuerzo. Necesitamos que ustedes nos comuniquen eso, ya sea por el foro, por un correo o de cualquier forma. ¿Ok? Nosotros como equipo docente estamos aquí para ayudarles, para que ustedes aprendan. ¿Ok? Y vamos a poner, de hecho, todo lo que esté a nuestro alcance y en nuestras manos para que ustedes puedan aprender y salir adelante y puedan hacer las evaluaciones a tiempo y puedan tener todo bien, para que tampoco ustedes tengan ningún problema. ¿Ok? Entonces, por favor, les pedimos
comuníquense con nosotros si tienen alguna pregunta, algún detalle, si tienen algún inconveniente con alguna parte de tarea, ejercicio o lo que sea, por favor comuníquense, que nosotros estamos para ayudarles. ¿Ok? Eso. Si también hubiera, ustedes pueden comunicarse con los ayudantes, que son los que les están corrigiendo los ejercicios. Publiquen en el foro, porque los ayudantes, Blas como auxiliar y yo también estamos dispuestos a ayudarles en lo que sea posible. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por venir a la clase y nos estamos viendo el día jueves, entonces. ¿Ok? Cuídense. Chao, chao. Cuídese, Chao, profe, profe. gracias. Chao, Chao, gracias. profe, Nos gracias. vemos. Chao, Muchas chao. gracias, Todos. profe. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Cuídense. Chao, chao.